¿No te encantaría jugar como tal, realizar un ataque tan brillante en el medio juego que el final ni siquiera sea necesario? Por supuesto, a todos nos encanta sacrificar piezas. La única diferencia es que a diferencia de tal, no siempre damos mate al final. Así que veamos qué decía el propio tal sobre el ataque y de cómo lograba que sus sacrificios funcionaran en lugar de convertirse en regalos. Tal juega con blancas contra un talentoso jugador estonio, creo que llegó a ser el número 25 del mundo en su momento, y tenemos la defensa Caro-Kann. Tal defiende su peón y tras intercambiar las negras ahora juegan caballo de 7, la llamada variante Karpov. Ahora las negras ofrecen un cambio de caballos y por eso querían tener el otro caballo allí en caso de un cambio. Si las blancas cambian, las negras pueden cómodamente recapturar con el otro caballo sin doblar sus peones. Ahora las blancas juegan caballo G5, lo que se parece bastante al gambito alien. Y eso nos lleva a la primera regla del ataque según el propio tal. Planta una pieza en el campamento enemigo. De hecho, usó una analogía del hockey. Es como cuando lanzas el disco a la zona del rival y desde allí puede generar diversas oportunidades tácticas, incluidas algunas que ni siquiera tú mismo pudiste prever al principio. Aquí las negras juegan H6, una jugada que parece muy lógica, pero que lamentablemente termina saliendo mal. Así que este caballo en G5 ya ha dado sus frutos, o como solemos decir, el que no arriesga no gana. Y aquí tal estuvo muy cerca de inventar el gambito alien, pero en lugar de eso hizo algo aún más fuerte. Utilizó este stallion o combinación de tal y león, y así este caballo en E6 es realmente muy molesto, ejerciendo muchísima presión sobre la posición rival. Pero, por desgracia para las negras, no pueden aceptar el sacrificio porque entonces alfil G6 sería un desagradable jaque mate. Como las negras no pueden aceptar este sacrificio de caballo y además su dama está atacada, juegan dama 5 dando jaque al rey blanco. Tal responde con alfil D2 contraatacando y ahora la dama debe moverse otra vez, dama B6. Y este es otro momento muy interesante de la partida porque ahora podemos ver que este caballo en A6 está en el aire. Además las negras han creado otra amenaza adicional contra el peón de B2 y entonces ¿qué haces en un caso así? Es decir, los jugadores normales probablemente solo cambiarían el caballo y luego pensarían en cómo proteger el peón. En cambio tal juega caballo F3, una jugada brillante. Y por supuesto hay cierta ironía aquí porque mover el caballo de G1 a F3 es probablemente la jugada de apertura más estándar que existe, pero aquí a las blancas les califican brillante esta jugada porque deja colgando el otro caballo en E6. Y en efecto esto era algo que sus rivales muchas veces no podían comprender acerca de tal, porque aquí, después de que las negras aceptan este sacrificio de caballo, el problema es que no hay mate y ni tampoco hay oportunidades claras de ataque para que las blancas siquiera intenten construir un mate en un futuro cercano. Y al mismo tiempo las blancas están regalando un caballo, pero ¿para qué? Para tal, la idea era que durante un ataque el tiempo es más importante que el material. Y aquí este sacrificio de caballo permite a las blancas dar este jaque, el rey se aparta y de nuevo en realidad no corre peligro por el momento. Así que toda la idea de este sacrificio es retrasar el desarrollo de las negras. Porque si observas la posición negra ahora mismo está completamente restringida. Este alfil simplemente no puede salir, está bloqueado por los peones. Este peón no puede avanzar y darle espacio al alfil debido a tu alfil blanco. Este peón tampoco puede avanzar por culpa de su propio peón en E6. Este alfil no puede salir, así que las torres no pueden activarse porque, repito, todo está bloqueado por sus propias piezas. Y ese es el único motivo por el que sacrificó el caballo, simplemente para retrasar el desarrollo de su rival y ganar así tiempo. Así que, repito, durante un ataque el tiempo es más importante que el material. O si usamos una cita del propio tal, como era un tipo muy ingenioso, lo expresó así. Decía, el tiempo que no tenemos vale más que las piezas que sí tenemos. Bien, volvamos a la partida, ahora tenemos otro momento muy típico, diría yo. Muy a menudo tu oponente saca la dama y ataca a tu peón. Normalmente empezamos a avanzarlo para protegerlo o jugamos algo como torre B1 para defenderlo, pero tal simplemente enroca aquí, deja que las negras lo capturen y no se preocupa por ello. ¿Y por qué juega así? Quiero decir, a menudo pensamos que era un jugador temerario, que sacrificaba todo y desencadenaba combinaciones brillantes. Pero cuando leí sus libros y vi sus entrevistas, descubrí que en realidad era una persona muy lógica y desde luego no quería asumir riesgos solo por el hecho de arriesgarse. Su idea era distinta. No cuentes las piezas del tablero, cuenta las piezas que están luchando. De nuevo, si usamos la analogía deportiva, si observas todas esas piezas, son como los jugadores de un equipo que están sentados en el banquillo. En teoría forman parte del equipo, claro, pero en la práctica no están participando para nada y por tanto simplemente no cuentan. Ese era todo el punto. Él decía, bueno, si las negras capturan este peón de B2, antes que nada están perdiendo tiempo.
Mientras tanto yo enroco y puedo traer mi torre hasta aquí y esta torre se unirá al ataque. Además, si las negras capturan aquí, también podré traer mi otra torre a una posición activa con ganancia de tiempo y poner también esa torre en juego. Así que básicamente a cambio de un peón en B2 puedo activar mis dos torres y eso sin duda es un gran negocio. En la partida las negras acertadamente rechazaron capturar ese peón de B2 y en su lugar pensaron en cómo completar su desarrollo y liberar sus piezas y jugaron peón C5. Lo malo para las negras es que se ven obligadas a abrir la posición mientras su rey sigue estando allí, algo muy peligroso. Pero por otro lado, ¿de qué otra forma iban las negras a completar por fin su desarrollo? Entonces juegan C5. Bueno, ¿capturas aquí o no? ¿Qué opinas? Tomarás y te arrepentirás. No quieres permitir que tu oponente avance con sus piezas y desenrede su posición. Tal jugó peón C4. Una jugada muy interesante. Diría que es algo que sinceramente probablemente yo no habría considerado. Yo seguramente estaría pensando en jugar algo como torre o no sé, una jugada más trivial, pero por eso yo no soy tal. Muy bien, se juega C4. Resulta ser una idea brillante por dos motivos distintos. El primero es bastante evidente. Le quitamos esta casilla al caballo negro, así que si las negras quieren bloquear la columna D donde se encuentra su rey, la jugada caballo de 5 ya no será una opción. Pero el segundo motivo es absolutamente alucinante. No sé si tal calculó todo eso de antemano o no, pero en cualquier caso la continuación es esta. Las negras capturan en D4 y tal simplemente recaptura. Por cierto, aprovechemos esta oportunidad para entrenar tu capacidad de visualización, porque sé que a muchas personas les cuesta bastante visualizar más allá de una o dos jugadas. Y el problema es que normalmente intentan calcular y visualizar al mismo tiempo, lo cual convierte todo en un auténtico caos, porque durante un problema táctico hay muchísimas jugadas que debes calcular y además de eso tienes que visualizarlas, ¿cierto? Y eso solo aumenta la complejidad, así que la forma correcta de entrenar la visualización es hacerlo de manera aislada. Visualiza variantes que ya conozcas de antemano, por ejemplo, líneas de apertura que ya domines, simplemente intenta jugarlas en tu mente. O aquí, por ejemplo, imagínate la captura en D4. Caballo por D4, eso fue lo que jugó tal. ¿Y cuál es la idea detrás de esta jugada? Porque las negras pueden recapturar con la dama y las blancas perderían el caballo. Ahora intenta hacer esa jugada en tu mente. El caballo captura al peón, la dama captura ese caballo central y la idea de tal es alfil A5 al final de la variante, jaque. Movemos el alfil hacia allí y como la dama negra ya no está en esa casilla, el alfil llega dando jaque al rey negro y al mismo tiempo se abre este ataque descubierto sobre la dama negra en D4. La variante es suficientemente compleja, no te preocupes si no la ves a la primera. En cualquier caso, te muestro cómo puedes visualizar ideas y entrenar tu capacidad de visualización. Como sea, esto es lo que ocurre en la partida, pero las negras no recapturaron aquí porque descubrieron que después de dama por D4 la captura fallaría debido al alfil A5 jaque. Con eso el rey está en peligro y las negras pierden la dama. Esa es toda la idea. Bueno, las negras lo descubrieron antes y en su lugar jugaron E5 intentando expulsar a este caballo. Una vez más intentan por fin desenredar su posición y completar el desarrollo de sus piezas. En este momento el caballo blanco es atacado dos veces y por supuesto cualquier persona normal diría algo como no compliquemos las cosas y simplemente retiraría el caballo. Pero tal era diferente y pensó no simplifiquemos demasiado las cosas y entonces jugó C5 contraatacando, atacando a la dama y además sacrificando este peón de C5. Es una jugada realmente genial porque si las negras capturan con la dama sigue caballo E6, que probablemente sea una de las jugadas más fuertes de ver porque no solo hace un doble ataque al rey y a la dama, sino que además da mate al mismo tiempo. Así que volvamos atrás, en cambio, si las negras capturan con el caballo, que fue lo que ocurrió en la partida, tal tenía preparada alfil A5. Otro sacrificio espectacular y por supuesto era un jugador brillante sin duda, pero aún así existía un proceso detrás de cómo encontraba todas esas brillantes jugadas. La respuesta es jugadas forzantes hacia adelante. Si vuelves a pensar en todas estas jugadas, peón C5, caballo E6, alfil A5, notarás que todas tienen algo en común. Son jugadas hacia adelante en la mitad del tablero del rival y además con una amenaza. Así es como encuentras esos poderosos ataques y sacrificios tan brillantes. Jugadas forzantes hacia adelante. Ahora alfil A5 en realidad clava a la dama al rey, pero si las negras capturan ese alfil le aparece otra oportunidad táctica realmente espectacular. Al principio podrás pensar en la jugada caballo C6 que hace un doble ataque y funciona porque además es doble jaque gracias a la dama. Eso significa que el rey negro tendrá que moverse y con eso perderá la dama, pero resulta incluso más fuerte aquí jugar caballo 6 porque en este caso no es solo un jaque sino un doble jaque que además se convierte en jaque mate.
Y dado que las negras no pueden jugar eso, volvamos atrás, en la partida en realidad las negras capturaron en D4 el caballo y entonces dama por D4 recaptura con jaque. Y desafortunadamente para las negras no pueden jugar dama D6 porque la dama sigue clavada, lo que significa que tienen que proteger su rey de otra forma, digamos moviendo el caballo a D7 y el caballo queda protegido. Y ahora tal captura en B6. Ya sabes que tal es famoso por sacrificar damas, pero en esta partida decidió ser más prudente y sacrificar la dama de su rival. Alfil por B6 es jaque. El caballo no puede recapturar porque está clavado a su rey, las negras recapturan con peón y ahora tal juega torre C1 llevando la torre a una columna abierta. Y aquí me gustaría compartirte otra regla del ataque que considero muy importante. Cuando leí los libros de tal descubrí que él mismo decía que en sus primeras partidas era demasiado temerario, sacrificaba con demasiada facilidad y en exceso, y según él mismo años después eso era una debilidad. Así decía que más adelante cambió su enfoque y solo lanzaba esos ataques masivos cuando sentía que la posición estaba preparada. Y la regla principal aquí es que lanzas el ataque no porque te apetezca, sino porque superas en número a los defensores. Esa es la señal clave, la luz verde que te da la indicación y permiso para lanzar un ataque masivo. Siendo así, no juegas un ajedrez de ilusos, con amenazas de una sola jugada esperando que el rival ojalá no lo vea, sino que construyes un ataque realmente poderoso, como en este caso. Aunque las blancas capturaron la dama, el equilibrio material en realidad está igualado, ya que tenemos dama contra 3 piezas menores negras, lo cual se considera equivalente. Pero el ataque blanco es tan fuerte porque la mayoría de las piezas negras siguen dormidas mientras las blancas ya han montado un ataque muy potente. Creo que es una lección de verdad muy útil que podemos aprender aquí. Peón E5 atacando a la dama va ahora a C4 amenazando dama C7, jaque, porque además está apoyada por la torre desde C1. Las negras juegan alfil C5, por fin están completando su desarrollo y además bloqueando la columna, pero tal responde con torre D1 incorporando la otra torre al juego y resulta muy incómodo para las negras porque su rey está demasiado expuesto y no es fácil salir de esa columna abierta. Si el rey viene aquí seguiría dama F7, jaque, entonces en realidad no puede ir allí. Y si el rey intenta escapar por el otro lado, tampoco funciona debido a B4. Dado que el alfil está clavado, las negras perderían material. Por lo tanto, no hay una salida sencilla para el negro. Se jugó torre F8 intentando desarrollar la torre y ojalá tal vez llevar el rey por aquí, por E7, para que dama F7 ya no pueda ser posible. Pero por supuesto tal continúa atacando con energía y juega B4 atacando al alfil. El alfil va ahora D4 intentando bloquear la posición, lo que nos lleva a otra regla del ataque. Si quieres que tu ataque tenga éxito, necesitas abrir del todo la posición, necesitas romper la posición. La mayoría de las veces lo haces con un avance de peón porque es la forma más sencilla y en cierto modo menos arriesgada. Avanzas un peón, lo intercambias, pero a veces haces un sacrificio porque es una forma mucho más enérgica de desbloquear la posición. Y aquí se sacrificó la torre de 4, lo que además conduce a otra variante realmente espectacular. Las negras capturan y ahora como la posición está abierta, dama C7, jaque es posible, el rey tiene que venir a esta columna. Ahora completamente abierta y las blancas pueden jugar torre 1 jaque dando prácticamente mate. Las negras deben entregar el caballo, la única forma de bloquear, y sigue torre por, dando un nuevo jaque, rey F6, única casilla, luego dama D6, rey G5 y ahora, como si lo anterior no fuera suficiente para hacer esta partida hermosa, termina con un mate de peón. Si has visto muchos videos de ajedrez pero tus propias partidas siguen pareciéndote un caos, mis cursos te ofrecen un camino claro para pensar como un jugador avanzado, por fin. Y por el Día Internacional del Ajedrez están disponibles con descuentos de hasta 80% todos los cursos y paquetes. Si te interesa, puedes hacer clic en el enlace debajo del video y ver cuál te gusta. Y si quieres conocer la forma más agresiva de contrarrestar el ataque pegatelo, mira este video a continuación.